Ingeniero, un cordial saludo. Vamos a empezar con lo que es la explicación del cálculo y diseño de vigas pretensadas, en nuestro caso en el programa ETAPS versión 18. Mi grupo está conformado por Paco Chavarría, Sergio Nabil, Ponce Troncoso, Gerson Víctor y mi persona, Noel Laruta Daniela Milán. Para empezar, nuestra explicación va a contemplar lo que es el método manual de cálculo, el modelado en el programa ETAPS una versión pirata y también en una versión oficial para poder comparar resultados. Primeramente, en el método manual. Creamos este algoritmo para poder explicar de mejor manera lo que era el proceso de cálculo manual. Como podemos ver aquí, todo inicia con los datos iniciales, seguido del predimensionamiento. Una vez que ya tenemos eso, podemos escoger una sección tipo o nosotros darnos medidas para la sección. Luego calculamos las propiedades geométricas, el cálculo de la base efectiva, para que trabaje conjuntamente con la losa, las propiedades geométricas de esta sección ya compuesta, y tenemos que verificar el rendimiento. Vale mencionar que si no nos cumpliera, tendríamos que volver a escoger una sección. Luego proseguimos al cálculo de las cargas, de los momentos, de los estados límites aplicables y de los esfuerzos admisibles. Y luego hacemos la verificación de módulos de sección mínima. Claro que esta verificación en la mayoría de los casos llegaría a cumplirse, sin embargo debemos realizarla. Luego proseguimos a la determinación de la carga y de la excentricidad óptima, seguida de la cantidad de torones, cálculo de pérdidas y determinar un nuevo factor de pérdidas, ya que si bien nosotros hemos empezado con un supuesto 0.8, tenemos que hallar uno más exacto para nuestro caso. Seguimos con la verificación de los módulos de sección mínima. Esta verificación la volvemos a hacer, ¿por qué? Porque esta verificación estaba en función al factor de pérdidas. Ahora tenemos que hacer la determinación de carga con la excentricidad, con la nueva pérdida. Muy bien, acá partimos de nuestros datos iniciales que llegarían a ser la luz de 45, que nosotros considerábamos la más crítica y era la mejor para explicar. La base de nuestra losa de 2.2, también como su espesor de 20 centímetros, las respectivas resistencias características, el espesor del asfalto. Acá está el coeficiente de pérdida con el que partimos de 0,8, el recubrimiento mínimo de 10. Consideramos este recubrimiento mínimo ya que la luz era muy amplia. El hundimiento del anclaje y la humedad relativa que determinamos de 58,67% para el caso de La Paz, el módulo de elasticidad del acero, el peso específico del hormigón y el peso específico del asfalto. Empezamos el predimensionamiento. Buscamos una altura de más o menos L18avos, ya que está en el rango que normalmente se recomienda, lográndose determinar así una altura de 250 centímetros. Se debería buscar esta altura en secciones tipo, como se nos determinó primero la de las BPR y luego por las ASTO, pero se pudo determinar que ninguna de esas cumplía al requerimiento, ya que esta era una luz muy grande, por lo cual nosotros preferimos darnos nuestras medidas que vimos más óptimas, también en base a proyectos ya estudiados anteriormente, y vimos que estas medidas eran las que usualmente utilizaban. Ahora para proseguir va a seguir mi compañero. Para la base efectiva simplemente es la base de la losa, que es de 2.2 metros, dividido entre el factor n, el cual nos da 1.7 metros. Continuando con las propiedades geométricas de la sección compuesta, es decir, la viga simple, y con la losa tendremos las siguientes propiedades. De área, altura, el Y sub I, el Y sub S y demás. ¿Ya? Para eso nos vamos a la verificación del rendimiento si es óptima esta sección. Como podemos ver, es una sección óptima. El rendimiento nos da 0,56, es mayor a 0,4, es un rendimiento bueno. Bajamos. Ahora, para el cálculo de cargas, tenemos la carga, primero el peso específico del hormigón y el peso específico del asfalto. Necesitamos la carga que va a efectuar esto en nuestra viga. La carga muerta es de 3.360 kilogramos sobre metro, y la sobrecarga o la carga del asfalto es de 187 kilogramos fuerza sobre metro. Para la viga de 45 vamos a sacar los momentos de cada carga. Tenemos el momento por carga muerta,
que es de 850.5 toneladas por metro, la carga viva, que está por tabla según a la longitud por el camión, que al final hemos deducido que es 407.10 toneladas por metro. El momento por la carpeta asfáltica, que es de 47.33 toneladas metros. Eh, en los estados límites aplicables, pues si podemos bajar por favor, tenemos tres servicios: servicio 1, servicio 2, servicio 3 y el de resistencia, que sí son las combinaciones. Aplicando estas combinaciones, tenemos... Ya explicar acerca de los esfuerzos admisibles. En este caso decidimos tomar la ACI 318-14 debido a que nuestro programa tiene esas normas por definición. Entonces, lo que vamos a tomar es que en etapa 0 tenemos nuestros esfuerzos de menos 168 y 418, donde el primero es en la fibra inferior y el otro es en la fibra superior. Posteriormente, en el T infinito es cuando ya la viga realiza el estado de transferencia, es decir, cuando ya se aplica una carga viva. Para este caso vamos a utilizar estos valores para poder calcular y también verificar los módulos de sección mínima. A continuación vemos que según la fórmula que se nos proporcionó, podemos verificar que el WS mínimo y el WI mínimo cumplen con la sección de viga propuesta. Entonces, lo que nos da a entender que podemos proseguir con el cálculo y poder llegar a la etapa donde se tiene que calcular la carga crítica P y la excentricidad. Para este caso, decidimos emplear el método de las ecuaciones, ya que nos parece el método más exacto para poder obtener estos determinados valores. Para este caso empleamos el de 72 centímetros, pero, perdón, 193 centímetros, y luego procedimos a calcular la carga P. Entonces, realizando una serie de cálculos, el cual el programa Excel ya está realizado para poder resolver las ecuaciones, nos da una carga de 850 con excentricidad de 193. Ahora, lo que nos importa acerca de esto es qué material vamos a usar para esto, o diría qué diámetro vamos a usar. En este caso, lo que vamos a usar es el diámetro. A continuación, mi compañera va a hablar acerca del cálculo de las pérdidas para la longitud de la viga empleada. Muy bien, ahora para el cálculo de las pérdidas, primero iniciamos por la pérdida por fricción y curvatura. Acá podemos ver que la mayoría responde simplemente a una secuencia de fórmulas, como se pueden ver. Primeramente, para determinar F sub O, valdría ser la resistencia del cable que está al inicio del tramo, para después calcular su fuerza, y luego poder ver la pérdida que se efectuó, tanto desde el inicio hasta la mitad del tramo. Luego procedemos a la pérdida por hundimiento de anclaje. Acá se pueden ver que existen 4 casos posibles. Sin embargo, la mayoría responde al primer caso, como se puede ver acá también, ya que nuestra X llegaría a estar en 11.06 metros desde el inicio, siendo esto menos de la mitad de nuestra luz. Podemos determinar una pérdida. Luego la pérdida por acortamiento elástico, igual sigue las fórmulas. La pérdida por fluencia del hormigón, esta ya llegaría a ser una pérdida diferida. La pérdida por retracción del hormigón o fraguado, también diferida. Y la pérdida por relajación del acero. Como podemos ver, todas esas pérdidas las podemos concentrar en una tabla resumen.
volviéndose esta, encontrando un factor de 0,64. Se puede ver que este factor está por debajo del promedio. Esto se debe a la luz. Normalmente este factor está entre 0,75 y 0,85. Sin embargo, en grandes luces se puede ver este tipo de valores. Volvemos a hacer la verificación por módulos de sección mínima, efectuando que ambos cumplen. Y como ya tenemos una nueva pérdida, podemos volver a hallar nuestra fuerza de pretensado, como podemos ver aquí. Volvemos a calcular con 193 centímetros. ¿Esto por qué? Porque con esta medida y suponiendo una variación ahora es de 0,12%. Esto lo vuelve más efectiva. Acá podemos ver los estados límites aplicables. Se puede ver que nosotros inicialmente trabajamos ya con estos valores, ya que si trabajáramos sin una mayoración, este caso de resistencia como llegaría a ser muy alto, el cual no podría cumplirse, por lo cual decidimos trabajar directamente con estos valores para que estos también se cumplan. Y por último, como mencionamos, entraría la verificación por estado límite. Podemos ver todos los cálculos que se efectuaron y al final llegar a la conclusión de que también cumple. Ahora algo que ya podríamos ver también más estructuralmente en construcción, tendríamos que ver cuánto de material ya se necesita. ¿Y eso cómo lo lograríamos? Hallando la ecuación del acero, o sea, de la parábola, y luego integrándolo. Podemos ver que la longitud llega a ser de 45,22 metros. Y el volumen del hormigón solo sería el área que trabajamos de nuestra sección por la luz. Entonces tenemos esta tabla resumen que llegaría a ser la... Ahora proseguiremos con el modelado empleando el programa ETAPS versión 18, en este caso con una versión pirata. Para el modelado en el programa ETAPS, ya tenemos definidas las grillas que podemos ver en su longitud X. Su coordenada X es de 45. Vamos a trabajar de 45 metros, ya que es la más crítica. Para eso, primero tenemos que definir los materiales. Nos vamos a define materiales y ya lo tenemos definido: la viga, la losa y el cable de pretensado. Para la viga, colocamos los datos correspondientes, que es el peso específico 2400, el módulo de elasticidad que fue calculado en base a su resistencia característica, el módulo de Poisson que está por defecto en la expansión térmica. En este apartado podemos ver la resistencia característica que nos dan de dato, que es de 350 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. El programa nos pide datos de kilogramo fuerza sobre milímetro cuadrado, que en sí sería 3.5. Continuando con la explicación de la losa, procedemos a ver sus propiedades, como peso específico, que igual está hecho de hormigón, 2400, módulo de elasticidad, que es diferente debido a que su resistencia característica es diferente, en el cual podemos ver en este apartado, que es de 210 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, lo cual que en kilogramos fuerza milímetro cuadrado es de 2.1. Y por último, el material del cable, que tiene que ser del tipo tendón, el cual peso específico es de 7850, módulo de elasticidad es de 20.000 kilogramos milímetro cuadrado. En este apartado, de igual manera, podemos ver la resistencia característica y la resistencia última del acero, que es 189.8 kilogramos fuerza milímetro cuadrado. Vemos que los materiales están correctos. Ahora procedemos a definir los materiales o las secciones, perdón, de los elementos. Para eso nos vamos al apartado de Define, Section Properties y Frame Setting. Nosotros ya tenemos, vamos a usar la de 45 metros, que es la más crítica. Aquí podemos ver la sección que fue dibujada, la sección compuesta, en este caso con la losa más. En este apartado podemos observar las propiedades geométricas de esta sección. Para corroborar que estos datos estén correctos,
En el apartado en el cual calculamos las propiedades geométricas de la sección compuesta, podemos ver que el área, en este caso, da 14.000 centímetros cuadrados. El programa nos bota en milímetros cuadrados, que es de 140.000, no, los tres apoyos, el cual lo vamos a eliminar. Seleccionamos los tres puntos, nos vamos al apartado de asignar, join restricciones, y seleccionamos que es libre, y se elimina. Ahora, la viga es simplemente apoyada, por lo cual uno de los apoyos tiene que ser móvil. Vamos a seleccionar esto de igual manera. En el apartado de restricciones colocamos móvil. Listo. Ahora, al momento de dibujar la viga, siempre cualquier elemento se dibuja y se apoya en el eje neutro del elemento. En este caso, tiene que estar en la base del elemento, para lo cual vamos a seleccionar la viga y lo tenemos que mover. Nos vamos al apartado asignar, frame y insertion point. Para eso aquí ya tenemos el centroide o la distancia al eje neutro, el y sub i del elemento, que es 2057.6 milímetros. Colocamos en ambos puntos, que es el inicio y el fin. Ok. Y con esto se movió nuestra estructura. Ahora procedemos con el dibujo del cable de pretensado. Vamos a este apartado, dibujo de tendones, vemos que está correcto, acero de pretensado, y dibujamos de inicio a fin. Podemos ver que se dibujó en la parte de abajo. Para esto tenemos que definir la trayectoria del elemento. Seleccionamos el cable de pretensado, nos vamos a la parte. Separando un poco podemos ver la trayectoria del cable. No podemos visualizarlo bien, pero en este apartado el cable se nos dibuja haciendo un extrude. Podemos observar que el cable de pretensado está yendo de manera correcta. Hicimos el desplazamiento de la viga, ya no está en su eje neutro, sino el apoyo está en la base, y de igual manera en el otro apoyo. Bien, pueden ver que la trayectoria del cable es correcta. Procedemos con la explicación. Ahora tenemos que definir las cargas. Para esto nos vamos a la parte de definir, define y load patterns. En este apartado ya lo tenemos definido. Como pusimos que hay tendones, el programa ya por defecto nos crea estas dos cargas, que es acero transfer, que en este caso es etapa inicial. Podemos ver que es etapa inicial o de transferencia, y la etapa final. Por defecto también se va a crear de la carga muerta con el valor de 1, que está tomando su peso propio. Vamos a crear una carga de uso o carga viva, y de la carpeta asfáltica o sobrecarga. Una vez definido estos valores, ponemos OK. Ya. Ahora tenemos que definir las combinaciones de carga o los estados límites de servicio, para lo cual nos vamos a definir combinaciones de carga. Aquí igual ya lo tenemos creado. Como el servicio 1 podemos observar los factores de carga es de 1 para estas tres cargas. El servicio 2 de igual manera con su valor de 1.3 solamente la carga viva, y el servicio 3 de igual manera con 0.8 a la carga viva. Ahora la combinación de resistencia, que es la más crítica, la cual hay que calcular ya que tiene factores de mayoración, de 1.5 carpeta asfáltica, la carga viva de 1.75 y la carga muerta de 1.25. Y por defecto vamos a crear también la envolvente, que simplemente es las combinaciones de carga que tenemos con un factor de 1.
Bien, ahora procedemos al cargado o a las cargas que va a haber en la viga. Para eso seleccionamos la viga, nos vamos al apartado de asignar, a frame loads y distribuida. Primero vamos a definir la de carga viva. Este dato nos lo va a proporcionar nuestro compañero Sergio Paco. La carga viva es de 1.61 toneladas fuerza metro. Muy bien. Introducimos ese dato, ok, y podemos ver que se nos presenta. Ahora necesitamos el de la carpeta asfáltica o la sobrecarga. Seleccionamos la viga, nos vamos a así. El dato es de 132.71 kilogramos fuerza milímetros cuadrados. Muy bien. Colocamos en este apartado que la fuerza va a actuar en el inicio de la viga, por lo cual el otro extremo va a ser pasivo y el inicio es el activo. Okay. Ya. El último paso es definir las pérdidas que hemos calculado en el acero de pretensado, que de igual manera nos vamos a la parte de asignar, tendón loads y tendón luz. Seleccionamos con detalles y todos estos datos nos lo proporcionará de igual manera nuestro compañero Sergio Paco. Para el coeficiente de fricción por curvatura es de 0,25. Para la siguiente pérdida es de 0,00492. Para la P podríamos tomar como 4 las unidades que se nos está pidiendo en el programa. La pérdida por fluencia del hormigón es de 1.14. Perdón, es de 11.4. ¿Ya? Por retracción del hormigón es de 4.6. Y la de relajación del acero es de 132.86. Muy bien. Una vez definidas las pérdidas, terminamos con el modelaje. Ahora procedemos con la ejecución del programa. Perdón. Vamos a este apartado. En cuanto a las cargas, creo que hay una pequeña variación y es de, no sé si podría volver, A las a pérdidas. las pérdidas de pretensado, a la última por relajación del acero. Muy bien. El dato es de 13,76. Ya, muy bien. Una vez corregido las pérdidas y definido las cargas tanto en el acero como en la viga, procedemos a la ejecución del programa. Nos dirigimos a este apartado, esperamos a que ejecute. Muy bien. Ahora podemos en este apartado visualizar las deformaciones tanto de las combinaciones que hicimos como individualmente por las cargas. Vamos a observar de la carga por transferencia o en la etapa inicial cómo es la deformación. Para tener una mejor visualización nos vamos a la parte de extrude. Podemos ver cómo se deforma en una etapa inicial al momento de colocar la fuerza de pretensado. Podemos ver el desplazamiento, que es de 101 milímetros en este caso. Bien. También podemos observar las deformaciones de las combinaciones. Podemos observar de la resistencia, ya que es la más crítica. Vemos las deformaciones, en este caso se deforma en el eje Z 58.14 milímetros. Procedemos también a ver los momentos de ambos, como podemos ver, de resistencia en este caso, ya que es la más crítica. Escogemos momento 3.3, que es en el momento de análisis.
Ok, para observar el diagrama quitamos el extrude. Acá podemos ver cómo es el diagrama de momentos. El momento máximo en el punto medio es de 1000. Continuando con la explicación, voy a hablar acerca de los modelados en versión oficial. La diferencia no es muy notoria, pero sí hay una diferencia respecto a los resultados, ya que el proceso de cargado de datos es idem al que se vio en la parte de la versión pirata o craqueada. Como se puede ver a continuación, se realizó una tabla comparativa empleando los tres métodos, el manual, o sea que está en Excel, el pirata y el oficial, donde primeramente vamos a revisar la más crítica, que es la de 45 metros. Se puede ver que la versión manual nos sale un resultado de 1846.56 toneladas metro, pero las dos versiones, la pirata nos sale y la oficial nos sale en 1847.306 y 1847.31. Entonces hay una leve diferencia en comparación al, al método manual, pero si analizamos la diferencia entre ambos, entre el pirata y el oficial, existe también una clara diferencia. No muy amplia, pero existe una diferencia de 1.86%, que esa sería la más crítica para el diseño que tenemos respecto a una viga postensada. Y también podemos analizar que también, como se ve a continuación, que los momentos salen de la siguiente manera. O sea, salen de una manera muy apreciable, pero si se lo ve en el método, en la versión pirata, no varía mucho. Entonces, podríamos llegar a una conclusión que el empleo del método, manual es 100% seguro, ya que estamos conscientes del cálculo que estamos haciendo, pero tiene que ser muy riguroso y además tiene que ser totalmente concentrado. En cambio, con los cargado de datos en ambos programas se puede optar por cualquiera. Obviamente que con la tabla que se vio, la versión oficial tiene un poco más de resultados próximos al Excel. Entonces, aunque no en gran parte, podríamos tomar el pirata como una manera económica de solucionar los problemas. Y también cabe recalcar que lo malo de probar una versión oficial que sea de prueba, que te restringe muchas cosas en cuanto a los análisis de cargas. Entonces, es mejor, si es que no se tiene dinero, optar por una versión pirata. Muchas gracias.